Esta no es la historia de un cateo más, es el relato del momento en que Harfuch irrumpió en la propiedad secreta de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo y líder de los Chapitos. No encontraron a un fugitivo. Encontraron algo mucho peor. A las 3:40 de la madrugada del 18 de enero de 2026, Omar García Harfuch y más de 1.400 elementos de élite avanzaron en completo silencio hacia lo que, en apariencia, era un rancho ganadero más en las montañas de Aguililla, Michoacán. Lo que había debajo de ese lugar iba a cambiarlo todo. Debajo de ese rancho se ocultaba un cementerio privado. Más de 200 cuerpos apilados en una fosa séptica gigante, escondida bajo el salón principal de una mansión que oficialmente no existía. Y esto apenas comienza. Todo empezó 18 meses antes, cuando una pieza de información llegó a manos de Harfuch desde un origen inesperado. 12 escoltas del círculo más cercano de Iván Archibaldo decidieron romper el silencio. No fue por dinero ni por ajustes de cuentas. Fue porque ya no podían seguir cargando con lo que habían visto. Durante años habían sido su sombra. Dispararon por él, lo sacaron de emboscadas, lo protegieron en la sierra. Pero algo se quebró. En los primeros interrogatorios revelaron la existencia de una propiedad oculta en lo profundo de Michoacán. Un lugar fuera de cualquier registro, sin escrituras, sin mapas, sin rastro legal. Un rancho en Aguililla que solo era una fachada. Debajo, según ellos, se escondía una mansión subterránea donde Iván pasaba temporadas enteras dirigiendo operaciones. Y eso no era lo peor. Hablaron de gritos nocturnos que atravesaban la tierra, de camionetas que entraban cargadas de personas y salían vacías, de un olor que a veces emergía del suelo cuando el viento cambiaba. Desde la Ciudad de México, Harfuch ordenó verificar cada palabra. Durante 1 año y medio, un equipo cerrado rastreó movimientos, interceptó comunicaciones, analizó imágenes satelitales y cruzó información con agencias internacionales. Todo conducía al mismo punto. Todo confirmaba el testimonio. La operación recibió un nombre interno, Tumba Dorada. Un nombre que solo cobraría sentido cuando se revelara lo que realmente se escondía bajo ese rancho. Harfuch supervisó cada detalle desde un centro de mando móvil instalado a 15 kilómetros del objetivo. El operativo se mantuvo en secreto absoluto. Menos de 20 personas conocieron la misión hasta las últimas 12 horas. Cualquier filtración significaba que el objetivo desaparecería una vez más. A las 3 de la madrugada, los contingentes comenzaron a despegarse por 3 flancos. Helicópteros Black Hawk avanzaban a baja altura en modo silencioso, esquivando radares improvisados del cártel. Vehículos blindados se abrían paso por brechas que parecían no llevar a ningún sitio. Equipos de fuerzas especiales descendían por cuerdas, cerrando rutas de escape sin que nadie lo notara. A las 3:40 en punto, la orden se transmitió por radio. El rancho fue tomado en segundos, los portones de acero cayeron con explosivos controlados. Los sicarios del perímetro fueron neutralizados antes de entender qué ocurría. Pero arriba no había nada. Establos reales, una casa modesta, muebles viejos, una cocina común. La fachada era perfecta. Hasta que un perro rastreador se detuvo frente a un cobertizo. Debajo de un piso falso apareció una escalera de concreto que descendía hacia la oscuridad. Y al bajar, los agentes entraron a otro mundo. Una mansión subterránea de más de 3.000 metros cuadrados, pisos de mármol, candelabros de cristal, salas con pantallas gigantes, cocina industrial, cava de vinos, habitaciones de lujo. Un hotel 5 estrellas enterrado bajo la sierra. Iván Archibaldo ya no estaba ahí. Su habitación aún mostraba señales recientes. Se había ido horas antes. Tal vez minutos. Alguien lo alertó. Usó uno de los túneles de escape que conectaban la mansión con salidas ocultas a kilómetros de distancia. El objetivo había vuelto a desaparecer. Pero lo que quedó atrás era suficiente para sacudir al país. En una sala blindada encontraron cientos de millones de dólares en efectivo. Toneladas de fentanilo puro, listas completas de la estructura criminal, servidores con información sensible que comprometía rutas, nombres y contactos. Material que alimentaría investigaciones durante años. Y entonces llegó el hallazgo final. Bajo una alfombra del salón principal, una trampilla sellada con seguridad biométrica. Al abrirla, el olor obligó a retroceder incluso a los agentes más curtidos. Era una fosa séptica industrial, modificada para ocultar cuerpos.
Más de 200 cadáveres en distintos estados de descomposición. Algunos recientes. Otros convertidos en huesos tras años de abandono. A las 5 de la mañana, Harfuch descendió personalmente a la mansión. Observó en silencio lo que se había descubierto. Y entendió que lo que acababan de encontrar no era solo evidencia criminal. Era una prueba irrefutable de algo mucho más oscuro. Y esto, todavía no termina. Cuando se detuvo frente al borde de la fosa abierta, Harfuch no dijo nada durante largos segundos. Observó en silencio cómo los cuerpos emergían de esa oscuridad espesa, suspendidos en un líquido diseñado para borrar identidades. Luego habló. Su voz era grave, contenida, cargada de una furia que no necesitaba gritarse. Buscábamos a Iván y encontramos su cementerio privado. No era una frase para los titulares, era una advertencia: cada uno de esos cuerpos tendría nombre. Cada historia sería reconstruida. Cada familia sabría, por fin, qué había pasado. Lo que los peritos enfrentaron después no se parecía a nada para lo que hubieran sido entrenados. La fosa medía 15 metros de largo, 8 de ancho y casi 4 de profundidad. En su interior, una mezcla de sosa cáustica y ácidos industriales aceleraba la descomposición. Algunos restos estaban reducidos a huesos y fragmentos de ropa. Otros, los más recientes, conservaban rasgos suficientes para tomar huellas y muestras genéticas. El conteo preliminar arrojó 214 cuerpos, con la advertencia de que la cifra aumentaría conforme se separaran los restos mezclados en el fondo del tanque. Y conforme avanzaban las identificaciones, el patrón se volvía imposible de ignorar. Había integrantes de cárteles rivales. Sicarios de grupos que intentaron disputar territorio y perdieron. También hombres del propio círculo criminal, presuntos traidores, piezas desechadas por razones que solo el jefe conocía. Pero no eran los únicos. Había civiles. Empresarios que se negaron a pagar extorsiones. Un alcalde que desapareció tras denunciar presiones del crimen organizado. 2 periodistas locales que investigaban lavado de dinero y nunca volvieron a casa. Una familia completa, padres y 2 hijos adolescentes, interceptados en una carretera rural. Los vecinos creyeron que habían emigrado. Nunca salieron de Michoacán. Con ese hallazgo, el operativo dejó de ser una cacería incompleta y se convirtió en el descubrimiento criminal más importante de la década. Si esta historia te está impactando, suscríbete ahora. Aquí no contamos titulares, contamos lo que no se dice. Y lo que viene es todavía más fuerte. Harfuch ordenó documentarlo todo con rigor absoluto. Fotógrafos forenses captaron cada ángulo. Criminalistas mapearon la posición de los cuerpos para reconstruir cronologías. Psicólogos forenses analizaron señales de tortura buscando patrones, nombres, responsables. Mientras tanto, arriba, el amanecer comenzaba a iluminar las montañas de Aguililla y los helicópteros seguían patrullando la zona. Fue entonces cuando los túneles de escape revelaron el verdadero nivel de planeación de Iván Archibaldo. No eran pasadizos improvisados. Eran corredores de ingeniería avanzada, con ventilación artificial, iluminación independiente y rieles metálicos para transporte motorizado. Más de 2 kilómetros de extensión. Cada uno terminaba en un punto distinto, una cueva camuflada, el sótano de una casa abandonada, y un helipuerto clandestino donde las huellas indicaban una salida reciente. El mensaje era claro. Iván llevaba años preparándose para desaparecer en segundos. Los servidores encontrados en la mansión confirmaron esa misma lógica de arrogancia. Tras descifrar parte de la encriptación, los investigadores accedieron a organigramas completos de la organización, casas de seguridad en varios estados, listas de pagos a funcionarios, rutas, contactos, estrategias de expansión y comunicaciones directas entre los hermanos Guzmán. Era el manual operativo de una de las estructuras criminales más poderosas del continente. El fentanilo decomisado terminó de dimensionar el golpe. Casi 5 toneladas de una sustancia capaz de matar con apenas miligramos. Empacada con precisión industrial. Destinada a inundar calles y cementerios. Los analistas calcularon ganancias potenciales de miles de millones de dólares, pero el verdadero costo era humano. Harfuch fue directo: no es solo droga. Es un arma. Cada gramo retirado es una vida salvada. Para las 6 de la mañana, con los cuerpos aún siendo extraídos, se tomó una decisión final. La mansión subterránea no quedaría en pie. No solo por seguridad.
por lo que representaba. Tras documentar hasta el último detalle, se autorizó la destrucción controlada. El fuego avanzó desde distintos puntos. El mármol se resquebrajó. El lujo se derritió. El palacio oculto quedó reducido a cenizas. Pero lo que había salido de ahí abajo ya no podía quemarse. ¿Y lo que vendría después? Sería aún más difícil de contener. Desde la superficie, el humo negro que brotaba de la tierra parecía el aliento de algo que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Las primeras imágenes aéreas captadas por helicópteros de prensa recorrieron el mundo en cuestión de horas, la propiedad del narcotraficante más buscado del planeta ardiendo mientras México observaba, incrédulo, como una mansión de lujo resultaba ser una tumba con más de 200 víctimas. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron. Familias de personas desaparecidas comenzaron a llamar desesperadas a las líneas habilitadas por la Fiscalía. Colectivos de búsqueda confirmaron lo que llevaban años denunciando: la sierra estaba sembrada de muertos. Lo descubierto en Aguililla no era una excepción, era una muestra. El perfil de Iván Archibaldo Guzmán quedó irreversiblemente expuesto. Ya no era solo el heredero de un imperio criminal ni la figura romantizada de corridos y redes sociales. Era el dueño de un cementerio clandestino. El hombre que ordenaba ejecuciones mientras vivía sobre los restos de sus víctimas. La narrativa del narco glamuroso se desplomó bajo el peso de esos cuerpos. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo operar algo así durante años sin ser detectado? La respuesta apuntaba a una red de corrupción profunda. Según las declaraciones de los escoltas que lo traicionaron, policías municipales, funcionarios agrarios y elementos de corporaciones federales habían sido sobornados para proteger la zona. El rancho figuraba oficialmente como terreno baldío. Era inspeccionado sin sospechas mientras el horror crecía bajo tierra. En reuniones privadas, Harfuch fue claro: capturar a Iván no era suficiente. Había que desmontar el sistema que permitió que ese lugar existiera. Se anunciaron auditorías, investigaciones patrimoniales y operativos contra funcionarios coludidos. Porque una fosa de ese tamaño no se construye sola ni en silencio. El proceso de identificación forense se convirtió en uno de los más complejos en la historia del país. Peritos de distintas regiones fueron enviados a Michoacán. Laboratorios improvisados procesaban restos mientras familias llegaban con fotografías, objetos personales y muestras de ADN guardadas durante años. Cada identificación era devastadora y liberadora al mismo tiempo. Confirmar la muerte dolía, pero terminaba con la tortura de la incertidumbre. Mientras tanto, la cacería de Iván Archibaldo se intensificó. Con su refugio destruido y su estructura expuesta, el cerco internacional se cerró. Se activaron alertas con agencias extranjeras, se rastrearon cuentas financieras y se bloquearon rutas de escape. Esta vez, el margen para desaparecer era mucho más estrecho. En Michoacán, el impacto fue ambiguo. Algunos habitantes sintieron alivio. Otros, cansados de promesas fallidas, miraban con escepticismo. Pero algo había cambiado. El hallazgo era demasiado grande para ignorarse. Y entonces surgieron nuevos detalles de los archivos decomisados. La chapiza no operaba solo en México. Mantenía vínculos con grupos criminales en América, Asia y Europa. Era una organización transnacional con estructura corporativa. Pero lo más perturbador apareció en una esquina de la mansión subterránea: un altar. No era simbólico ni decorativo. Estaba hecho con restos humanos. Fotografías de algunas víctimas acompañaban velas negras y objetos asociados a rituales de protección. Iván Archibaldo no solo mataba. Creía que esas muertes lo blindaban. Y lo que eso revelaba iba mucho más allá del crimen organizado. Preparaba el terreno para algo aún más oscuro. Lo que revelaba ese altar no era fe ni superstición. Era el delirio de alguien convencido de estar por encima de cualquier ley, humana o divina. Y después de ese hallazgo, la ofensiva no se detuvo. En los días posteriores, las autoridades lanzaron golpes simultáneos contra la estructura de la chapiza en varios estados del país. Más de 40 mandos medios fueron detenidos. Laboratorios de fentanilo fueron localizados y desmantelados con precisión quirúrgica. Cuentas bancarias congeladas. Propiedades aseguradas. Vehículos de lujo incautados. Cada acción estaba basada en la inteligencia extraída de ese rancho enterrado en la sierra. El cártel intentó responder con ataques aislados, pero la presión no cedía.
La promesa era clara, ir por las raíces. El impacto del operativo Tumba Dorada cruzó fronteras. Estados Unidos reconoció públicamente el golpe como un avance clave contra el tráfico de fentanilo. Agencias internacionales activaron investigaciones paralelas en América y Europa utilizando la información compartida. Por primera vez en años, una operación mexicana detonaba una reacción global inmediata. Mientras tanto, las familias de las víctimas comenzaron a organizarse. Algunas llevaban años buscando. Otras apenas entendían lo que había ocurrido. Cada identificación confirmada era una herida abierta y, al mismo tiempo, un cierre largamente esperado. Una madre lo resumió con palabras que nadie olvidó: ahora sé dónde está. Ahora puedo enterrarlo. Ya no tengo que seguir buscando. Los análisis forenses revelaron patrones de violencia prolongada. Tortura sistemática. Ejecuciones selectivas. Marcas grabadas en cuerpos como advertencia. Era el registro silencioso de años de horror ocurridos bajo tierra mientras el mundo seguía su curso. Arriba, lo que quedó fue un cráter humeante. Abajo, la verdad. Periodistas, investigadores y documentalistas llegaron desde distintos países. El operativo comenzó a estudiarse no solo como un golpe de inteligencia, sino como una radiografía brutal del costo humano de décadas de corrupción y silencio. Cuando se le preguntó si consideraba el operativo un éxito pese a la fuga de Iván Archibaldo, la respuesta fue directa: el éxito no se mide solo en capturas. Se destruyó su centro de operaciones, se expuso su red, se devolvió identidad a más de 200 víctimas. Iván está huyendo, acorralado. Es cuestión de tiempo. Hoy, su rostro aparece en alertas internacionales. Cada archivo descifrado, cada cómplice detenido reduce sus opciones. Los túneles que lo salvaron una noche no lo van a salvar para siempre. Más de 200 personas entraron a ese rancho y nunca salieron. Ahora tienen nombre. Historia. Un lugar donde ser llorados. Eso no devuelve la vida, pero devuelve algo que el crimen intenta borrar: la memoria y la verdad. Esto no es una guerra simple. No es blanco contra negro. Es una lucha contra un sistema que permitió que una fosa de 200 cuerpos existiera durante años sin preguntas. Contra la indiferencia. Contra el miedo. Y es una lucha que, hallazgo tras hallazgo, empieza a cambiar el curso de las cosas. El sol vuelve a salir sobre la sierra de Michoacán. Pero esta vez, no lo hace en silencio. Mientras haya quienes sigan buscando la verdad, el narco nunca volverá a dormir tranquilo.